Génesis capítulo 18, un solo versículo, Génesis capítulo 18, versículo 19. Estamos comenzando esta serie de cómo lidiar con la disciplina de los hijos. El día de hoy vamos a ver la responsabilidad parental que nos habla de poder nosotros entender nuestro papel como padres en la disciplina de nuestros hijos. Vamos a leer aquí lo que dice Génesis 18, 19, todos juntos. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pueden tomar asiento. Y aquí la palabra de Dios está hablándonos acerca de Abraham. Y Dios es quien está diciendo estas palabras. Él está diciendo acerca de Abraham y está diciendo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Imagínate el Señor Dios que sabe nuestro pensar y Él sabe cómo nosotros estamos ordenando o mandando o asegurándonos que nuestros hijos están en el temor de Dios. Y eso era lo que Dios estaba diciendo. Yo sé, Él dice Dios, yo sé que Abraham mandará. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Pregunta: ¿quién es responsable en la formación de nuestros hijos? ¿Quién será el responsable en la disciplina de nuestros hijos? ¿Será que la abuelita debe de ser la responsable? ¿Será que el gobierno es el responsable? Algunos pudieran decir: pastor, yo digo que es el gobierno, pero el gobierno no es responsable en la educación de nuestros hijos, y el gobierno no es responsable en la formación de nuestros hijos en cuanto a la disciplina. Tampoco las escuelas públicas. Las escuelas públicas no son los responsables o las responsables para que eduquen a nuestros hijos. Aún a pesar de que en años pasados yo creo que muchos de nosotros experimentamos disciplina. ¿Cuántos se acuerdan de que si no traían su tarea, la maestra les daba? ¿Alguien se acuerda? Había respeto a los maestros, de los niños a los maestros, de los alumnos a la maestra o al maestro. Había respeto. ¿Por qué había respeto? Bueno, los maestros se van a respetar. Otra, si no traías tu tarea, si no hacías lo que te decían, los maestros te disciplinaban. Yo recuerdo a mi maestra de quinto año, la maestra Ruperta era mi maestra, y tenía un apodo después que no puedo decir, pero era la maestra Ruperta. Y la maestra Ruperta nos jalaba aquí de la patilla, y ahí aprendí que cuando yo iba con el peluquero era así: no me deje nada, Y yo le decía que no me dejara nada para que la maestra y había días que le buscaba y me regañaba que no traía yo patilla. Y luego en el sexto año era la maestra Georgina, y también nos daba, cuando no traíamos la tarea, nos pegaba, nos disciplinaba. En secundaria me recuerdo que nos tocó uno de nuestros maestros que era de electrónica, y este maestro de electrónica, cuando nos portábamos mal, nos teníamos que colgar en unas vigas y nos teníamos que agarrar de esas. Ahora no estaban tan altas, pero nos subíamos a una mesa, nos colgaban ahí en esa mesa y luego traían a la secretaria. La secretaria era una regla de 1 metro de madera, y ahí todos, ¿verdad?, alrededor, el maestro con la secretaria, y nos daba con la secretaria. Eran momentos inolvidables. Pero eso era la disciplina. Ahora ya no hay eso. La escuela no es la responsable de la educación y la disciplina de nuestros hijos. La iglesia, pudiéramos pensar: pastor, pues la iglesia, para eso traigo a mis hijos, para que escuchen a obedecer. Para eso traigo a mis hijos, para que aprendan y obedezcan y aquí se reformen. Sabes, hermano, hermana, la iglesia no es un reformatorio.
La iglesia no es para educar a nuestros hijos en el sentido de la disciplina. La disciplina es responsabilidad de nosotros los papás. Dios sabía que Abraham era el responsable y se aseguraba que él mandaba y les decía a sus hijos qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, amar al Señor, seguir a Dios en justicia y en verdad. Y necesitamos nosotros como papás que continuemos haciendo eso. Tenemos nosotros como papás asegurarnos que a veces es algo que no podemos, llegamos a entender, que nosotros somos los que debemos de mandar. Dios te ha dado a ti, si tú eres papá o mamá, Dios te ha dado a ti esa autoridad. Dios te ha dado a ti ese lugar como papá para poder disciplinar y mandar y llevar a tus hijos en los caminos del Señor. Tristemente, hoy en día, ¿quiénes son los que mandan? Ya no son los papás los que mandan. Ahora los que mandan son los hijos. ¿Y por qué estamos viendo este tema? Porque los que mandan son los hijos. Y entre más te tardes en educar, disciplinar, llevar esto conforme a lo que la Biblia dice, entre más te tardes, más difícil va a ser que tú nuevamente retomes el control en tu hogar en cuanto a la disciplina de tus hijos. Necesitamos comenzar temprano. Recuerdo que en una ocasión le dije a una hermana, usted es la mamá y tiene que disciplinar a su hijo. Su hijo todavía tenía como unos 8 años, 9 años y apenas estaban viniendo a la iglesia y fuimos a visitar a la hermana y le dije, mire, porque ella me preguntó, pastor, ¿cómo le hago? Mire, agarre la tablita, dígale a su hijo que ponga las manos ahí y dele con la tablita por lo menos 3 y que ardan y que se sienta bonito y que el niño lo disfrute y que sepa que hay una consecuencia por sus acciones. Y entonces le dije, mire hermana, así le va a hacer. A ver, Jorge, pon tus manos ahí. Y ya le di 3 y así como que Jorge no le gustó. Le dije, ahora que usted, hermana, inténtelo. Y la hermana así como con miedo lo hizo, pero no lo hizo fuerte, no lo hizo con ánimo, con ímpetu, con ganas, lo hizo más que nada con miedo. Pasaron los años y nunca más la hermana le dijo, Jorge, pórtate bien, Jorge, haz esto. No, Jorge mandaba en la casa. En una ocasión, ya pasaron los años, quizás 4 años, ya Jorge ya no era Jorgito, ahora era Jorge, ¿verdad? Ya estaba bien grandote este Jorge. Y le dijo, Jorge, ya me enojé contigo, vente para acá. Y le dijo, pon tus manos ahí. Y agarra y le da los 3. Y Jorge se da la vuelta y le dice, mamá, dame esa vara. Le quita la vara, rompe la vara y le dice, nunca más me vuelvas a hacer eso. ¿Entendiste? Y la hermana, sí. Y fue la última vez que Jorgito recibió disciplina. Pero entre más te tardes, más difícil será el que pongas orden en tu casa. Dios quiere orden en nuestras familias. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Quiénes son entonces los responsables? Nuestros hijos tienen que ver en nosotros autoridad. Nuestros hijos quieren saber, aunque no nos lo dicen, mamá, papá, yo quiero que tú mandes. Nuestros hijos quieren saber quién es quien manda en el hogar. Y papá y mamá, ustedes dos son los que mandan. Si en tu hogar no hay papá, hermana, usted es la que manda. Si en tu hogar no hay mamá, bueno, usted papá es el que manda. Pero Dios nos ha puesto a nosotros como papás como los responsables en la disciplina, en autoridad sobre nuestros hijos. En ocasiones simplemente es necesario ser un poquito más autoritativos. En ocasiones es necesario ser un poquito más serios. En ocasiones simplemente hay que hablar con más
firmeza. Y no estoy hablando de gritar: hey, Pepito, vete para acá, que ya te dije, ya me cansaste. Y gritarle a los hijos, eso no sirve. Eso no debemos de hacer. La palabra de Dios nos dice, vean lo que dice Efesios 6:4, y vosotros padres no, ¿qué dice? Provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay ciertas cosas que a veces nosotros hacemos en las cuales nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Una de ellas es cuando de repente nunca los hemos disciplinado, nunca les hemos hablado con firmeza y de repente lo comenzamos a hacer sin poner las bases y un orden claro y reglas claras que vamos a ver en 3 semanas. Y a veces eso lleva a nuestros hijos a enojarse y a que nuestros hijos, como dice aquí, que los provoquemos a ira. Pero dice: vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios te está dando a ti, papá, a ti, mamá, la orden de criarlos con disciplina y amonestación. Ahora, ¿qué es disciplina? Esta palabra disciplina es esa misma palabra, es la palabra disciplina, es la palabra instrucción. Vean lo que dice, por ejemplo, ahí en Hebreos 12:6. La palabra disciplina es la palabra paideia y quiere decir exactamente eso: disciplina, instrucción. Aún puede llegar a decir castigo. Ay, pastor, pero ¿acaso no es malo disciplinar a nuestros hijos? Quizás preguntarán algunos: pastor, esas cosas eran antes, ahora nuestros hijos son diferentes. ¿Sabes por qué son diferentes? Porque esta sociedad y este mundo está cambiando tanto que ahora estamos escuchando más a lo que el internet dice allá afuera, a lo que los psicólogos dicen allá afuera, a lo que los maestros dicen allá afuera, a lo que el gobierno dice allá afuera, y se están entremetiendo en nuestros hogares y en nuestra familia. Nuestro hogar y nuestra familia es algo que Dios te ha dado y que tú debes de proteger. Y por eso nuestros hijos están como están. ¿Por qué? Porque estamos en una generación en donde ya no nos importa lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: hey, disciplina a tus hijos, pero hazlo bien. Dios me dice: ay, pastores, que los psicólogos dicen que si disciplino a mi bebé de 15 años lo voy a traumar. Ahora, si nunca lo has disciplinado y lo quieres ya disciplinar, otra vez tienes que comenzar desde aquí, ¿verdad? Desde 1 año, 2 años, 3 años, desde cuando están pequeños. Y entonces, no pongas caso a lo que dicen los psicólogos o allá afuera. Pon caso a lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Hebreos, el versículo que estábamos buscando, capítulo 12, versículo 6, dice Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es más, en la versión 1909 dice: el Señor al que ama castiga. Y es la misma palabra que se encuentra allá en Efesios, que dice: padres, yo quiero que ustedes disciplinen y amonesten a vuestros hijos. Esa palabra es disciplinar, instruir y aún castigar. Nuestros hijos tienen que ver que hay consecuencias, pero nosotros como papás debemos de ser responsables en cuanto a entender: yo necesito comenzar a mandar, yo necesito comenzar a ser el papá de mi casa, la mamá de la casa. Yo necesito que mis hijos vean lo importante que es el obedecer a papá y a mamá. Versículo 11, Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo. ¿Cuántos alguna vez
te disciplinaron y te dio mucho gozo. Yo creo que no nos dio gozo. ¿Por qué? Porque la disciplina no se supone que nos debe de dar gozo. Cuando Dios nos disciplina, tú no dices, ay Señor, gracias. Decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y Dios dice, porque te has portado mal, porque no has hecho las cosas bien, porque te fuiste y hiciste esto, hiciste aquello, y aquí están las consecuencias. Y entonces decimos, ay Señor, gracias. Y después llegamos a ver las consecuencias de la disciplina del Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel se va por 40 días, llegan a la tierra de Canaán y por 40 días entran a la tierra prometida 12 espías y regresan y 10 de ellos dicen, no vamos a poder? ¿Y qué hace Dios? Dios los castiga y dice, cada uno de esos 40 días se van a convertir, ¿cuántos años? 40 años. Imagínate, jovencita, que tus papás te dijeran, pórtate bien por 2 semanas. Y tú te portas muy mal por 2 semanas. Y tus papás te dicen, ok, porque te portaste mal 2 semanas son 14 días. Y por cada 14 días que te portaste mal, no te vas a casar hasta dentro de 14 años. ¿Tú qué vas a pensar? Vas a decir, es una multiplicación de 1 por 365. En otras palabras, para el pueblo de Israel su castigo, ese para mí sí fue así como wow, ese castigo. Yo no voy a decir, te portaste, ahora te voy a dar 365 coconazos ahí en tu cabeza. No, pero el castigo que recibió el pueblo de Israel no fue causa de gozo, nada causa de gozo. Un castigo, la disciplina y la amonestación no nos gusta, pero Dios dice, hey papá, tienes que aprender a disciplinar. Y luego dice, regresando a Efesios capítulo 6 versículo 4, dice, papás, cría a tus hijos. Criarlos es comenzar como a instruirlos y a educarlos, pero Dios dice, con disciplina, con amonestación. Esta palabra amonestación se encuentra 3 veces en la Biblia, se encuentra esas mismas 3 veces en el Nuevo Testamento y significa precisamente eso, amonestar o reprender y casi hasta regañar. Pero hay una diferencia. Cuando regañamos decimos, ¿por qué hiciste así? Y una reprensión debe de ir así, no debiste de haber hecho esto. A nuestros hijos no nos gustan los regaños, nuestros hijos quieren saber la reprensión, qué fue lo que hicieron mal, y nosotros con amor decirles qué fue lo que ellos hicieron mal. Y entonces Dios dice, hey, aprende a amonestarlos y a reprenderlos. Vean lo que dice Tito 3:10. Esta palabra se repite en 2 ocasiones más y es la misma palabra, amonestación o reprensión. Reprensión es hacerle ver a alguien en qué estuvo mal y qué tiene que hacer bien. Cómo cambiar sus acciones, cómo cambiar su manera de ser, cómo cambiar su manera de vestir. No sé si vamos a estar viendo en estas 2-3 semanas algunas maneras de cómo detectar esa rebeldía. Pero dice acá Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, y no está hablando de niños, pero está ya hablando aquí en una iglesia, al hombre que cause divisiones, después de una y otra ¿qué? Amonestación, deséchalo. Sácalo de la iglesia. Ya lo reprendiste, ya le dijiste, no entiende, deséchalo. Imagínate que Dios nos desechara cuando pecamos. Gracias a Dios por su amor que Él tiene. Pero Él viene
y nos disciplina, nos amonesta a través de la predicación, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y nosotros como papás debemos de entender nuestro rol, nuestro papel en el hogar. Dios nos ha puesto ahí para corregir ciertas cosas y pedirle al Señor sabiduría. Y decirle al Señor: Señor, a veces no me doy cuenta cuando fallo en detectar que mis hijos a lo mejor me están faltando al respeto. A veces no me doy cuenta cuando mis hijos no están obedeciendo. A veces no estamos así con una antenita, y por causa que no estamos al pendiente, los estamos dejando que ellos hagan lo que ellos quieran, y estamos siendo como los papás de Eutico. ¿Se acuerdan de los papás de Eutico? Aunque la Biblia no dice si estaban ahí los papás o no, yo quiero pensar que sus papás estaban ahí. Eutico viene, se sienta en la iglesia en el tercer piso, en una ventana, se empieza a quedar dormido y se cae. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo: ya tú, que te pase lo que te pase. Y cuando no hablamos con nuestros hijos y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad y no les decimos nada, estamos diciéndole a nuestros hijos: bueno, allá tú, haz lo que tú quieras. Y el decir a nuestros hijos: allá tú, haz lo que tú quieras, estamos nosotros diciéndole al Señor: Señor, yo no quiero esta responsabilidad, me lavo mis manos con agua y allá ellos. Y eso está mal. Eso es precisamente lo que no debemos de hacer, y eso es precisamente lo que estamos tratando de tocar ahorita en el día de hoy: nuestra responsabilidad parental como papás, de saber detectar cuando nuestros hijos nos están desobedeciendo. ¿Cuándo será que nuestros hijos nos desobedecen? Por ejemplo, si tú le das una orden y le dices a tu hijo: no hagas esto, y lo hace, ¿qué es eso? Desobediencia. Hace años, cuando nuestra hija Raquel todavía estaba en casa, mi hija Raquel, yo recuerdo que yo estaba en la mesa, estábamos acabando de comer, y le di una instrucción a una de mis hijas. No les voy a decir quién de mis hijas, porque la mamá de mis hijas está aquí. Pero le di una instrucción a una de mis hijas, y mi hija, no, a mí se me pasó así, ni siquiera vi, me faltó al respeto, pero yo no lo logré detectar. Mi hija Raquel iba subiendo las escaleras y se regresa ella, y ahí por el barandal habla con esa hija y le dice: hey, no le faltes el respeto a papá. Y le habló bien serio. Dije, yo sí, me faltó el respeto. Sí, me faltó el respeto. Y no me di cuenta que ella me había faltado al respeto. En ocasiones como papás no nos damos cuenta cuando nuestros hijos nos faltan al respeto. No nos damos cuenta cuando nos desobedecen. No nos estamos dando cuenta cuando están siendo deshonestos o están diciendo una mentira, que son las 3 razones por las que debemos de disciplinar. Y entonces no los disciplinamos. Y tenemos que primero decidir y decir: ok, Señor, ayúdame a yo reconocer cuando mis hijos no están haciendo bien. En ocasiones dejamos que ellos hagan lo que ellos quieran por ciertas razones, ahorita las voy a mencionar, pero como papás debemos decir: Señor, yo quiero ser ese papá, esa mamá que cría a sus hijos en disciplina, en amonestación y en el temor de Dios. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que decir: yo soy el responsable. En una ocasión, mi esposa le dijo a una de las jóvenes aquí en la iglesia, creo que aquí está, y le dijo a una de las jóvenes de nuestra iglesia: sube. Y en ese tiempo una de nuestras hijas pequeñas todavía era bebé, porta bebé, a lo mejor ya tenía como 1 año.
Y le dijo, sube a esta hija, que no les voy a dar su nombre, súbela al carro. Y entonces esta jovencita la llevó y abrió el carro, la subió, y mi hija se estaba moviendo de aquí para allá y no quería, y regresó y le dijo a la hermana Nicole, su hija no quiere ponerse el seguro del portabebé del carro. Y mi esposa la miró y le dijo, ¿quién está más grandota? Y ella dijo, pues yo. ¿Y quién es más chiquita? Y ella dijo, pues su hija. Y dice, ¿quién tiene más fuerzas? Dice, pues yo. ¿Y quién tiene menos fuerzas? Así como que ya eso ya no, porque mi hija tiene un montón de fuerzas, ¿verdad? Pero tenía 1 año. Y le dijo, llévala y tú gánale y tú demuéstrale que tú eres la mayor y ella te tiene que obedecer. Yo estoy delegando mi autoridad hacia ti para que tú ejerzas autoridad hacia esa bebé, que ella no debería de tener ni una autoridad. Pero imagínate, a la edad de 1 año, 1 año y medio, 2 años, nuestros hijos ya no quieren obedecer. Y no quieren obedecer porque dejamos nosotros que ellos ya no nos obedezcan. Se tiran en el piso, empiezan a hacer berrinche y quieren el dulce. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí está el dulce. Y siempre obtienen por lo que lloran. Paréntesis, nunca le des a tus hijos las cosas por las cuales ellos lloran. Nunca. Amén. Amén. Perfecto. Muy bien. No sé si están aquí o no están acá, pero yo le voy a seguir, no importa. Ok. Número 1. Como papás debemos entristecerlos. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5. Como papás debemos nosotros de tomar autoridad, debemos de tomar responsabilidad y reconocer que nuestro rol, parte de la disciplina y la amonestación es entristecerlos. ¿Qué quiere decir entristecerlos? Decirle que el perrito se murió, le dio fiebre de tifoidea y ya petateó y ahora va a estar triste. No, ve lo que dice acá la Biblia. Dice, primer libro de Reyes capítulo 1 versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había ¿qué? Entristecido en todos sus días. ¿Quién era el papá de Adonías? El rey David. Pregunta, ¿era el rey David un buen rey? Sí, era un buen rey. ¿Era un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, era alguien que amaba a Dios, que pudiéramos decir es un ejemplo a nuestras vidas. Pero en ciertas cosas en relación él con sus hijos, no habían muchas cosas bien, y esta era una de ellas. Su hijo Adonías, dice la Biblia, que se rebela contra el rey, y dice, y su padre nunca le había entristecido. Subraya esa palabra, entristecido. ¿En cuántos días? Bueno, no le entristeció 1 mes, 2 meses, no, toda su vida, con decirle, ¿por qué haces así? Además era de muy ¿qué? Era muy chulo, era muy lindo. Adonías nada más movía su cabello así, y todas las muchachas de la iglesia caían tendiditas. ¿Por qué? Porque Adonías era un peso pluma. Adonías era, wow, lo veías y decías, wow, él es Adonías. No, en serio, Adonías era, dice la Biblia, hermoso. Y había ¿qué? Nacido después de Absalón. Aquí hay algunas razones que la misma Biblia me dice por qué David no lo entristeció. Número 1, porque era perfecto, entre comillas. ¿Era qué? Hermoso, era perfecto.
Entonces, porque sus papás en lo exterior lo vieron. Oh, ¿qué hacemos cuando vemos un bebé? Oh, está bien bonito. Y cuando se porta mal, dices, no le voy a dar. Es que está bien bonito. No. Y porque pensamos que nuestros hijos siempre van a ser perfectos y bonitos y hermosos, no los disciplinamos y no ejercemos esa autoridad que Dios te dio para la disciplina. Número 2, era pequeño, era bebé, era el hijo menor o el hermano menor de Absalón. No era el mayor, era el menor. Y porque era el menor, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Los chiqueamos más. Y número 3, no lo disciplinó porque era protegido. ¿Sabes que Absalón, su hermano mayor, lo matan? Joab él queda colgado de un árbol y Joab, el general de David, lo mata y David empieza a gritar y a llorar y ahora está Adonías y ahora automáticamente como papá lo está sobreprotegiendo. Y cuando vemos, he conocido casos y realmente es algo triste en donde por alguna razón, recuerdo en una ocasión de una familia que perdieron a su hijo por, ¿cómo se llama? Meningitis. Nace el segundo bebé y wow, cómo lo cuidaban. Y es entendible de que como papás el primero falleció, murió y ahora el segundo lo sobreprotegieron. No estoy diciendo que no hay que cuidarlos, pero de vez en cuando si se caen, que se caigan. De vez en cuando si comen tierra, que comen tierra y que la disfruten. Y las lombrices, ¿verdad? Y que se ensucien y que aprendan a caerse y que aprendan a levantarse y que aprendan la vida trae ciertos golpes o no. La vida a veces es difícil y cuando enseñamos a nuestros hijos que la vida a veces está difícil, estamos enseñando carácter y estamos enseñando valores y estamos enseñando muchas cosas. Pero aquí David no lo quiere entristecer porque era bonito, porque era el más pequeño y porque había perdido al mayor. Dios nos manda a no sobreproteger a nuestros hijos. Proverbios 29:15. Vean lo que dice Proverbios 29:15. Dios quiere que los entristezcamos. Entristecerlos es cuando ellos quieren salir y tú les dices no. Entristecerlos es cuando se quieren ir con sus amigos y no les das permiso. Entristecerlos es cuando quieren jugar PlayStation y tú les dices no. O cómprame un Xbox y tú les dices no hay dinero. Oh, cómprame un celular y tú les dices no. Quiero jugar Fortnite, que ya no hay, o creo que sí. Y tú, porque a lo mejor se portaron mal, tú tienes que poner ciertas reglas y decirle no. Y se van a poner tristes. Pero Dios dice, hey, tienes que entristecer a tus hijos de vez en cuando. Tienes que decirles que no. Recuerdo hace años que varias veces yo quería salir y ir con mis amigos, ir con alguien, y mis papás me decían no. Pero ¿cómo que no? Este niño tan obediente, tan guapo, un día va a ser pastor, esposo de 7 de tus nietos, y me estás diciendo que no. Y me decían no puedes ir. Y en ocasiones yo les llegué a decir, ¿qué no confías en mí? Dicen sí, ok, pero no confiamos en el diablo. Pues el diablo no va a ir conmigo, yo voy a ir solo. Ahora la suegra, no sé, ¿verdad? Si es la diabla, pero yo quiero ir. Y ellos me entristecieron y me dijeron que no, y me puse triste. Proverbios 29:15, ¿qué dice? Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. No dice dan dolor, aunque sí dan dolor, pero el resultado final
es la sabiduría. ¿Y a poco no quieres que tus hijos sean sabios? Sí, yo quiero que mis hijos sean sabios. Y dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Estamos consintiendo mucho a nuestros hijos. Estamos dejándonos llevar mucho por nuestros hijos. Nuestros hijos nos están manipulando desde pequeños y nosotros estamos dejando que ellos nos manipulen. Nace el bebé, ya tiene 6 meses, está llorando, lo cargamos y que se calmó. Y lo ponemos en la cuna con cuidado. Yo casi los aventaba, pero hay algunas mamás que con cuidado. Y se movía la puerta. Se va a despertar. Ya 3 horas en ponerlo a dormir. Y lo ponemos. Y lo levantas otra vez y se calla. Y lo pones otra vez ahí. Dices, wow, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Te está manipulando. Desde los 7, 8, 9 meses quiere brazos, quiere que la mamá lo ande trayendo por aquí y por allá. Pregúntele a Javis. Al Javis hasta los 8, 9 años lo traía la mamá. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Por eso Javis está como está. Amén. Oren por Javis. Pero tenemos nosotros que entristecer a nuestros hijos. Hay que ponerlos un poquito tristes. Que cuando hacen algo mal, les digas: hey, ven para acá. ¿Qué hiciste? Tú sabías que no lo debías de hacer, y este es el castigo, esto es lo que tienes que recibir. Número 2, tenemos que estorbarlos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Tenemos que estorbar a nuestros hijos. No los dejes hacer lo que ellos quieren hacer. Tenemos que estorbar. ¿Qué quiere decir estorbar? Estorbar es no dejar hacer lo que tu hijo o tu hija quiere hacer, especialmente cuando ya le has dado una orden o fuera de la voluntad de Dios. Es no dejarlos hacer lo que ellos quieren hacer. Como papás, Dios quiere que pongamos límites y que establezcamos ciertas reglas claras y con sentido común, no reglas desorbitantes que ellos digan: ¿y esta regla qué tiene que ver? Sino reglas claras. Pero tenemos nosotros que cuando ellos no están obedeciendo, los tenemos que estorbar. Primer libro de Samuel 3:11, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquí está, si ustedes se acuerdan, cuando Dios está hablando con Samuel, es el joven Samuel. Dios ya le ha hablado 3 veces y Samuel ha corrido hacia Elí, el sacerdote. El sacerdote le dice: no, yo no te hablé, regresa. Y la siguiente vez que regreses, dile al Señor: habla porque tu siervo oye. Y la 4ª vez Dios habla. ¿Y qué dice Samuel? Habla porque tu siervo oye. Y ¡piu! Dios empieza a hablar con Samuel. Y le empieza a hablar a Samuel, le empieza a decir: Samuel, tengo algunas cosas que decirte muy fuertes. ¿Estás listo? Y él no dijo: Señor, pero yo tengo 13 años, estoy muy chiquito para cosas muy fuertes. No, dijo: a ver, dígame, ¿qué puedo servirle, Señor? Y ya Dios empieza a decirle: ok, ahí te va. ¿Listo, Samuel? Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué dice? Estorbado. El papá sacerdote no los estorbó. Dejó que sus hijos blasfemaran a Dios. Qué increíble que aquí está el rey David y él no entristeció a su hijo Adonías,
un tremendo rey. Y aquí está Elí, que se supone que es un pastor, sacerdote, y está hablando con la gente y les está diciendo: hey, amen a Dios, amen a Dios. Pero aquí sus hijos están blasfemando a Dios. ¿Y qué hizo Elí? Nunca los estorbó. Cuando, no sé si te ha tocado que has venido por esta calle y de repente se atraviesa un carro y no te deja pasar. Si te desesperas como yo, agarras la ven y está más grandota y te lo llevas hasta el río, y no sé cuántos carros han caído hasta allá, hasta el río, amén. Qué bueno que no los han buscado. Pero cuando algo nos estorba, es algo que no nos deja pasar, que no nos deja pasar. Y Dios dice: hey, tú tienes que, cuando tus hijos quieren hacer algo malo, tú tienes que pararte ahí firme y decir: ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Nosotros amamos a Dios. Yo quiero lo mejor para ti, quiero lo mejor para nuestra familia. No vas a hacer eso. Y eso es lo que Dios dice, que debemos nosotros de estorbarlos. Mamá, quiero salir con mi novia. ¿Cómo que quieres salir con tu novia? Tienes 8 años. Y ahí van niños de 8 años con sus novias agarraditos de las manos, y ya no de 12, ya no de 13, ya no de 15. Estamos mal. Necesitamos estorbarlos. Quitándoles el celular, los audífonos, el chupón, lo respondón, lo malcriado. Dejar de ser permisivos. Estamos siendo permisivos cuando dejamos que, por ejemplo, se queden en casa cuando papá y mamá venimos a la iglesia. Ay, papá, es que tengo mucha tarea, y si no hago la tarea me van a reprobar, y si repruebo no voy a poder sacar la licenciatura, y si no saco la licenciatura no los voy a poder sacar de la pobreza. Y es la culpa tuya, papá, si nos quedamos pobres. Y digo: sí, ¿verdad? No, está bien, hijo, haz tu tarea y quédate. Mis papás, yo le doy gracias a Dios por mis papás. Si ellos me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho: no, yo no quiero ir a la iglesia ya todos los días. Pero le doy gracias a mis papás, que ni siquiera me atrevía yo a decirles: ¿será que hoy no me dejarían de ir a la iglesia? No, ahí teníamos que estar. Tenemos nosotros que estorbarlos. Y número 3, Proverbios 22:6. Tenemos nosotros que educarlos en el camino del Señor. Tenemos que educarlos en el camino del Señor. Proverbios 22:6. Ahora, la palabra educar, interesantemente, la palabra educar no se encuentra en la Biblia. Pero, como estoy usando la letra E para fines al mensaje, estoy queriendo decir que es muy importante que nosotros tomemos este papel de instrucción en el hogar. Que comencemos a darnos cuenta cuando nuestros hijos están haciendo mal, y que nosotros comencemos a decir: ahí te portaste mal, ahí está mal eso, y comenzar a detectar esos errores en donde, o esas quizás pequeñas faltas de desobediencia o grandes faltas de desobediencia, y decir: Señor, ayúdame, tengo que hablar con mi hija, tengo que hablar con mi hijo, tengo que platicar con ellos, tengo que sentarme. Pero tenemos que tomar esa responsabilidad como papás para instruir a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios dice: hey papá, hey mamá, instruye a tus hijos desde pequeños en el camino de ¿quién? En el camino del Señor. Dios quiere que como papás nosotros
aprendamos no solamente, la disciplina no solamente es todos los días decir, ok, ven para acá, te voy a dar 3 y al siguiente día te voy a dar 3 y no hiciste nada, no importa, te voy a dar 3. Ya tiene algunas semanas, wow, que no he dado disciplina. El año pasado fue la última vez. Ya estoy perdiendo práctica. Pero la disciplina no es una disciplina a lo loco, ya lo vamos a estar viendo. La disciplina es cuando entendemos y decimos, ya me cayó el 20, yo soy el responsable, Dios me ha encargado a mis hijos para que yo los guíe en los caminos del Señor y voy a hacer todo lo posible para, con la ayuda de Dios, para criarlos en disciplina, en amonestación, en instrucción, en el camino del Señor. Y la instrucción que dice aquí no es solamente disciplina, sino es decirle a nuestros hijos, esto es lo que debemos de hacer. Esto es lo que yo creo que como papá, como mamá, tenemos nosotros como familia servir al Señor. Y estas son las reglas, y esto es lo que sí pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer, y en cualquier momento en que desobedezcan, vamos a tener que tener una plática, y a veces plática no, a veces simplemente ven para acá y aplicar esa disciplina, entristeciéndolos, estorbándolos y educándolos en el camino del Señor. Que Dios nos ayude, y si podemos, que Dios nos ayude como papás a decir, Señor, ahora entiendo que yo soy responsable para disciplinar y amonestar a mis hijos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.